Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos del otro lado. Shabbat Shalom para todos. Estamos en un nuevo vivo, acompañándolos a ustedes acerca del Shabbat en familia. Hoy lo hacemos a través de la plataforma de YouTube. Un saludo grande a todos aquellos que nos siguen cada Shabbat, cada viernes a la tarde, bendiciéndonos con sus mensajes. Muchas gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a estar acompañándonos con el teclado, acá junto a mi esposa Agostina. ¿Querés mandar un saludo a alguien? A todos los que nos estén mirando del otro lado. Bendecidos. Antes de seguir adorando al Señor, vamos a leer lo que dice el Salmo 146. Aleluya, alaba alma mía a Adonai. Yo alabaré al Eterno mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras exista. No confíes en nobles, en una persona que no posee en él la salvación. Su aliento se va y vuelven al polvo. Ese día sus pensamientos perecen. Bienaventurado quien el Dios de Jacob está a su ayuda, su esperanza sobre Adonai su Dios. Que hizo el cielo y la tierra, el mar
y todo lo que hay en él, que guarda la verdad para siempre. Hace justicia para los usurpados, da pan a los hambrientos, Adonai libera a los prisioneros. El Eterno abre los ojos de los ciegos, el Eterno levanta a los que fueron derribados, el Eterno ama a los justos. Adonai protege a los extranjeros, al huérfano y a la viuda ha de alentar y el camino de los malvados ha de torcer. El Eterno reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, para todas las generaciones. Aleluya. Amén. Sobrenatural.
La creación canta al Señor por la canción de redención que solo puede entonar los santos hijos del gran Rey. Más alto honor que adoración, tuya es la gloria, oh Señor. Alzamos hoy manos y voz, tuyo es el más alto honor. La redención, misterio es que ángeles quisieran ver tu gran amor, por siempre será lo que nos mueve a adorar. Más alto honor y adoración, tuya es la gloria, oh Señor. Alzamos hoy manos y voz, tuyo es el más alto honor. Nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros, te adoramos. Nada alabará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros, te adoramos. Nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros, te alabamos. Nada grabará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros, te adoramos. Dios, más alto honor y adoración, tuya es la gloria, oh Señor. Alzamos hoy manos y voz, tuyo es el más alto honor. Amén. Vamos a pedirle a mi esposa que ore para la palabra que tengo preparada para el día de hoy. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por permitirnos tener, Señor, este vivo. Bendecimos, Señor, a las personas que nos estén mirando del otro lado. Te pedimos, Señor, que llegue el mensaje, papá, que seas tú, Señor, aclarando, Señor, dudas y que podamos aprender más de tu palabra. Te bendecimos. También bendice a mi esposo, Señor. Amén. Amén. Bueno, la palabra que tengo para compartirles hoy está en el libro de Baikra. En la frase de la semana se llama Baikra como el libro, que es el libro de Levítico, capítulos del 1 al capítulo 5, versículo 26. Para un modo introductivo, quería comentarles que el libro de Levítico es el tercer libro de la Torá, ¿no? Que arranca en esta semana y que se fue leyendo durante toda esta semana, ¿no?
Y siempre digo que elegimos una parte de todo lo que se leyó en la semana y se comparte. El libro de Levítico es el libro que quizás a muchos cuesta, no sé si la palabra sería cuesta leerlo, sino que como tiene un montón de leyes, introducciones y cómo se deberían hacer los sacrificios, los holocaustos y demás cosas, es un libro, como dice, como se le ha puesto en el castellano Levítico, para la tribu de Leví y las ordenanzas. Pero también encontramos ciertos mandamientos, que Dios instituyó también para el pueblo, no solo de Israel, sino para todos aquellos que quieran ser sus hijos, ¿no? Pero está centrado el libro en lo que los levitas tenían que hacer para el Señor, en lo que tenía que hacer el sacerdote, ¿no? para Dios, cómo lo debía hacer y cómo debía presentar esos sacrificios, las ofrendas de paz, las ofrendas de los alimentos. Vemos que en el capítulo 1 arranca como cuando el pueblo entregaba una ofrenda para Dios de animales, un sacrificio, una ofrenda ígnea o un holocausto de animal y que debía tener un olor grato para el Señor, ¿no? Como aquel ofrenda que dio Abel, ¿no? Que hizo que ese olor grato que tenía fuera aprobado por Dios y terminara rechazando la de Caín, ¿no? También habla en el capítulo 2 de las ofrendas vegetales, ¿no? De los alimentos que se entregaban como ofrenda para el Señor. Holocausto es la palabra traducida al español y en las Biblias en hebreo podemos entenderlo como ofrenda ígnea, que significa que esa ofrenda iba a ser quemada en el altar de Dios, iba a ser ofrendada para el Señor. Lo que sobrara, algunas de las partes que sobraran de animales, salvo las que estaban prohibidas, y de las verduras, iban a ser comidas después por los sacerdotes. Dios se lo permitía a los sacerdotes poder comer de ellas. En el capítulo 3 nos va a hablar de las ofrendas de paz, ¿no? Cuando se traía una ofrenda por paz al Señor. Entonces todos esos 3 capítulos nos hablan de los métodos que hacían y es interesante ver cómo en esa época, ¿no? Se ofrendaba al Señor Dios y que generalmente, como el Señor pide, no debían presentarse ante Dios con las manos vacías, ¿no? Vamos a leer lo que dice Levítico 4, algo que me pareció interesante compartirles hoy. Levítico 4, versículo 1 en adelante, que dice así. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una persona cometiere pecado por error en cualquiera de los preceptos del Señor que no deben transgredirse, e hizo alguno de ellos, si fuera el Cohen ungido el que pecare, trayendo culpa sobre el pueblo, acercará por el pecado que cometió un ternero sin defecto al Señor por ofrenda por pecado, ¿no? Acá el Señor introduce algo interesante, que dice: aquellos que pequen por ignorar la ley de Dios, o sea, sin el conocimiento de sus leyes, de sus mandamientos, debían acercarse esta ofrenda de parte de Dios y tenían que tener este tipo de ritual para poder ser perdonados. No era que no tenían perdón, sino que podían ser perdonados, y se está refiriendo a Dios a aquellas personas que por no tener conocimiento de la ley de Dios cometen un error. Ahora, cuando uno ya tiene el conocimiento de la ley de Dios y sabe que el Señor tiene mandamientos, ¿no? Y los hace a propósito, es otra cuestión. Pero también puede pasar que hay mucha gente que comete errores y equivocaciones porque no conoce los mandamientos del Señor. El sacerdote entonces debía ofrecer la expiación por esa persona, por el pecado que había cometido, y le era perdonado ese pecado, ¿no? Y acá vemos el sistema de ofrendas para ese tipo de errores o equivocaciones. Pero también leemos en el capítulo de Levítico 5 después que hay un montón de consejos para aquellas personas que tenían de este tipo de errores o este tipo de pecados o equivocaciones, ¿no? O si jurabas mal, o si jurabas sin conocimiento de Dios y esas cosas, que me va a llevar mi mente
a lo que leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y que vamos a compartir hoy, ¿no? Que es lo que habla Yeshua, me quedo del otro lado de la Biblia, acerca el conocido famoso sermón del monte, ¿no? De la bienaventuranza que muchas veces las iglesias comparten, ¿no? De Jesús, como algo que es dado a las personas que siguen a Dios en todo su corazón. Pero en realidad Yeshua lo que estaba haciendo es dándole un sermón a los judíos que estaban escuchando, ¿no? Y me recuerda todo lo que dice Jesús, porque primero empieza con la bienaventuranza, pero después empieza a decir, oíste que fue dicho que, no sé, no robarás. Y empieza a dar ejemplos de cuáles son los pecados o las equivocaciones más graves, ¿no? Entonces, la iglesia muchas veces instituye el hecho de que Jesús, ¿no? Abolió la ley o cumplió la ley y ya no es necesario seguir las leyes y ordenanzas de Dios que tenemos en el Tanaj o en la Torá, ¿no? O que lo podemos leer en el Pentateuco o del Génesis al Deuteronomio, como quieran decirle, ¿no? Y muchas veces no escuchamos las propias palabras de Yeshua que dijo acerca de la ley. Dice así, capítulo 5, versículo 17: no pensáis que vine a abrogar la ley o los profetas. La ley es la Torá, lo que encontramos en Génesis a Deuteronomio, la famosa ley de Moisés, todo lo que está escrito ahí es la ley. Los profetas, todo lo que encontramos de Josué hasta el libro de Crónicas. En realidad son escritos, después viene el profeta de Cristo, pero está diciendo toda la Torá o la escritura de Dios. No vine para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ninguna manera pasará una yod ni un trazo de letra de ley hasta que todo se cumpla. Por tanto, porque hay que leer todo el capítulo, todo el versículo, porque a veces agarramos una partecita así, ¿no? Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Acá Yeshua está siendo claro. Y muchas veces la iglesia dice que él abolió la ley, que la ley no va más, que la ley ya es pasado, y bla, 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 y contradice las propias palabras de Yeshua mismo, que está diciendo que él no vino a abolir ninguno de los mandamientos de Dios, ¿no? Sino que vino para cumplirlos. Pero dice que nada va a pasar de la Torá sin que todo se cumpla. Nosotros tenemos el abecedario de la A a la Z, bueno, acá de la Yod hasta el trazo de la ley, ¿no? De la A a la Z, nada, todo lo que está escrito en la ley, todo eso se va a cumplir. Entonces, hay cosas en la ley que todavía no se han cumplido porque hablan del reino universal de Dios, ¿no? Cuando instale el reino aquí en la tierra y ya podamos vivir eternamente y juntamente con Él. Pero que el Señor le haya hecho el sacrificio, ¿no? Que todos conocemos en el madero y que haya dado su vida por nosotros, como a veces predicamos, y todo lo demás no quita que Él haya quitado los mandamientos de la ley. Al contrario, después ahora vamos a leer que ante algunas cuestiones el Señor está el mandamiento de la ley y le agrega más cosas. O sea, Dios dice, por ejemplo, que no se debe adulterar, que no se debe estar con la mujer del prójimo, ¿no? Y Jesús va más allá con el mandamiento y dice, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo, este ya pecó o adulteró con ella en el corazón. Entonces está siendo más profunda la ley, ¿no? Y nos está dando más carga, a pesar de que lo que muchas veces nos enseñan en la iglesia es que Jesús es todo amor, todo paz, y ahora vengan a Él, y que todo nos perdona, y esto y lo otro. Sino que está diciendo que algunas errores y equivocaciones que tenemos sin conocer, como dice el libro de Levítico, que pecamos ante Dios, que quizás no tenemos ni idea. Pero Jesús decía esto. Bueno, hasta hoy, si no lo conocías, no lo escuchaste y te equivocaste, entonces es un pecado perdonable para Dios porque
no tenías conocimiento de la ley y no sabías y habías transgredido la ley. Pero una vez que ya escuchaste, que ya entró en tu corazón la palabra del Señor, que ya conoces los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, que es una forma de vivir en Dios, no quiere decir con esto de que uno debe cumplir a rajatabla los mandamientos ni para ser salvo, ni para hacerlo esto, ni para lo otro, sino porque es hijo de Dios. Y si uno es agradecido a Dios, y si uno ama a Dios en todo su corazón, va a buscar la manera de vivir. Y hay una manera que tenemos todos para vivir y que tenemos que encaminarnos, y la única forma de saber cuál es la correcta manera de vivir y caminar con Dios es leyendo su palabra y siguiendo sus mandamientos. Oh, cuánto amo tu ley, decía David. Oh, cuánto amo tus mandamientos. ¿Cuál es el problema de seguir leyes, mandamientos que son dados por Dios? Por algo los dio. No los dio por casualidad, sino que es por algo que los dio. Ahora, dice por ejemplo, ¿no?, en el versículo 21 del capítulo 5 de Mateo, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que asesine quedará expuesto al juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Cualquiera que diga a su hermana raca quedará expuesto ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga more quedará expuesto a la gaena del fuego. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez hará algo así y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que de ninguna manera serás así hasta que pagues el último cuadrante, ¿no? Dice eso el Señor. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Es: no asesinarás. Y cualquiera que asesine queda expuesto a un juicio. Ese es un mandamiento dado de Dios, está entre los 10 mandamientos: no asesinarás. Y Jesús dice: pero yo les digo que cualquiera que hable en contra de su hermano, que tenga algo contra su hermano, que calumnie a su hermano, bueno, ese ya está cometiendo un error. Y si presentas tu ofrenda delante de Dios, primero arréglate con lo que tenés con tu hermano, el problema que tengas o la dificultad que tengas. Primero arreglate con tu hermano y después presenta una ofrenda a Dios. Porque si no, esa ofrenda no tiene sentido, no es válida delante del Señor y delante de Adonai. Y muchas cosas me hace acordar lo que leí después en Levítico 5. Si vos haces un juicio, ¿no? Si vos haces un juramento, y el juramento, en el momento que lo hiciste, no lo pensaste, bueno, en ese momento en Levítico tenías que presentar un animal para que sea perdonado ese juramento que hiciste sin darte cuenta. Pero también lo vamos a leer acá en el Sermón del Monte, que después Yeshua decía que no juréis por nada en el cielo, ni por Jerusalén, porque la ciudad es santa, ni por Dios, porque vos no podés cambiar ni un cabello de tu cuerpo, no jures por nada. Mejor que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque lo que es del resto del mal procede. Y a veces tiene razón, porque a veces los hombres cometemos los errores de decir: juro por Dios que voy a hacer esto, juro ante Dios que juro que Dios que no hice aquello. Y después, o sea, estamos en un juramento erróneo, porque no viene de parte de Dios ese tipo de juramentos, sino que viene del maligno, porque a veces no podemos cumplir con el juramento y después está en nuestra conciencia que aquella cosa que prometimos a Dios no lo pudimos cumplir. O aquella persona a que le dijimos esto, lo juré por Dios, pero no lo pudimos cumplir. Entonces estamos ante un error grave. Entonces, ante el mandamiento de las leyes de Dios y las ordenanzas de Dios, Yeshua muchas veces le pone más carga. No quiero decir con esto que sean cargas pesadas, porque obviamente no es lo mismo la consecuencia, quiero decir, ¿no? Porque los pecados y equivocaciones delante de Dios son todos iguales. Pero no es lo mismo la consecuencia de asesinar que insultar a un hermano. Pero de todas maneras, dice Yeshua que no es correcto, y si vos presentas tu ofrenda, si estás peleado con tu hermano. Entonces, a lo que está impuesto en la ley, y lo pueden leer todo en el capítulo justo de Mateo 5, Yeshua le da ese significado para que entiendas que en la ley hay ciertas cosas, ¿no?, que están mal y que nosotros no teníamos conocimiento o quizás no sabíamos o lo tomamos como algo normal, ¿no? Mirar a una persona con deseo
¿Quién en su vida no ha mirado a una persona con deseo? Pero el Señor está diciendo que cualquiera que lo mira con ese deseo está cometiendo adulterio con esa persona en su corazón. La consecuencia no va a ser la misma que cometa esa equivocación, pecado carnal, digamos. No va a ser la misma. Que lo piense, que lo haga. Pero para Dios, o en este caso para lo que está enseñando Yeshua, está diciendo que es una equivocación también ante el Señor. Entonces, como habla acerca de las ofrendas y presentarse a las ofrendas, en estos tiempos que corren, que ya no es necesario sacrificar un animal, hacer todo un ritual, ¿no? Que era para los sacerdotes, levitas, para el templo de Jerusalén, que ya no hay, ¿no? Y ahora tenemos al sumo sacerdote, que es Yeshua, que dio la vida por nosotros y que podemos presentarnos delante del Señor y que sea de una manera intercesora en nuestra vida, y que podemos ir directamente a hablar con Dios también porque es nuestro Padre Celestial, que Él escuche y que acepte nuestra ofrenda con ese olor grato que Él pide, ¿no? Que podamos acercarnos a Él no con mano vacía, sino que podamos acercarnos a Él sabiendo cada día y que el Señor pueda perdonar nuestros errores y nuestras equivocaciones. Siempre digo lo mismo, los mandamientos, las leyes y los estatutos de Dios siempre sirven para algo. Acá hemos leído que tenemos que tener en cuenta a los extranjeros, que tenemos que tener en cuenta a los que son viudas, las huérfanas. O sea, Dios es un Dios justo. Justicia buscarás, ayer leíamos con mi esposa en el libro de Deuteronomio, ¿no? Que hay que buscar la justicia. Y Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de paz y de amor, ¿no? Ha tenido momentos en la historia distintos en donde el pueblo de Israel ha tenido que llevar las cosas de la manera que se vive en el pueblo, porque a veces ha tenido que atacar pueblos, matar a todos los que estaban ahí, defenderse. Bueno, son diferentes tiempos. En estos tiempos que corren y que más se ve el aumento de la violencia, de las personas frías, todo eso, poder ofrecerles otra cosa, el amor, la paz, la misericordia de Dios, está bueno, ¿no? Es ser distinto, diferente a lo que te ofrece el mundo, ser de otra manera, ser luz en las naciones no es para cualquiera, ¿no? No es para cualquiera. A veces nos gustan las palabras bonitas que nos digan, ustedes son sacerdotes de Dios Santísimo en el lugar donde estás, y sos luz en el barrio, en el vecindario, pero ser luz en la ciudad, en el barrio, en el vecindario, no es fácil, no es para cualquiera, no es soplar y hacer botella, no es decir yo creo en Jesús y nada más, yo creo en Dios y nada más. No, hay que ser diferente. Si el vecino me arroja puchos de cigarrillo hacia mi ventana, piedra, coso, y tener que tener una actitud pacífica, orar por esa persona, no sé, tratar de acercarme, pero si esa persona no quiere arreglarse, pero bueno, ya es problema de la otra persona, pero que en nuestro corazón, en nuestro interior, no haya ese odio y esa maldad. Esa es la vida que nos ofrece Dios, tratar de vivir pacíficamente. Después podemos tener situaciones difíciles, podemos encontrar un día que salimos de nuestra casa, nos quieren robar, matar, asesinar o lo que fuera. Puede pasar porque la maldad está instalada en el hombre desde el pecado de Adán. Entonces, como no todas las personas están en Dios y no todas las personas tienen la paz de Dios, el amor, la misericordia, nos vamos a encontrar con muchas luchas. Pero como dije, poder presentarle a Dios esa ofrenda, ir al altar de Dios con las manos vacías, no es la forma correcta de presentarse. Es derramarse delante de la presencia de Dios, que Él acepte y escuche nuestras equivocaciones, nuestros errores y que nos muestre la manera de vivir. Y la única forma de mostrarnos la manera en que vivimos es a través de su palabra, es a través de sus mandamientos, es a través de lo que Él ha dejado establecido hace tantos años y que muchos hombres prosiguieron y estuvieron guardándolo, y se puede caminar una vida, no digo siendo perfectos, ¿no? Porque todos tenemos equivocaciones, errores, y como ya lo dije antes, un mal pensamiento, una discusión con un hermano o un amigo o lo que fuera, hemos tenido todos. Entonces, todos los días es una nueva oportunidad para poder acercarnos a Adonai, el Creador Todopoderoso. Nos reencontramos el próximo Shabbat, que va a ser la víspera de Pesaj, de Pascua, y ya preparamos nuestro corazón para ese momento importante que es en el 14 de Nisan,
¿no? Donde el pueblo de Israel salió con mano fuerte de la esclavitud de Egipto, y que después, 1000 y pico de años después, Yeshua iba a tener esa última cena con sus discípulos, iba a hacer el reemplazo de lo que era el sacrificio de animales para nuestra vida y poder ser oficial, como hacía el sacerdote, para expiación por los pecados de nuestra vida. Bueno, que Adonai los bendiga grandemente. Nos encontramos el próximo Shabbat. Bendiciones. Chau, chau.